Siguiendo con el hilo del discurso y haciendo un resumen de toda la psicopatología, las maneras de expresar el malestar, las maneras de desestabilizarse a nivel mental, tenemos otro cuadro de trastornos que está vinculado no tanto con una experiencia adversa, sino con un cambio significativo en la vida que supone un punto de inflexión y que exige unos niveles de adaptación. Me estoy refiriendo a ese cuadro clínico que recibe el nombre de desorden por adaptación, trastornos adaptativos, en los que se expresan también, en función de la persona, un repertorio de síntomas que puede ir desde la conducta más disocial o más transgresora, por ejemplo, más frecuente en varones, etc., o a las emociones, digamos, más frecuente quizá en el género femenino. Los trastornos más externalizantes suelen ser más frecuentes en el género femenino. Los externalizantes, es decir, externalizar, sacar fuera el malestar, en el género masculino por lo general. Sin embargo, es verdad que hay casos en los que el acting out es frecuente, por ejemplo, en drogas, en algunas mujeres también. Hay que analizar, como decíamos, la personalidad, que es distinto al trastorno mental, y ver qué forma parte de la personalidad y qué forma parte del trastorno. Los trastornos adaptativos se deben a un cambio en la vida de la persona, un cambio que puede ser normativo o no normativo, que puede ser hecho a conciencia o a intención, más o menos deliberado por la propia persona o por personas que forman parte de su red sociofamiliar, cambios de residencia, cambios de empleo, cambios de pareja en algunos casos. En definitiva, un cambio que exige, como decíamos, un nivel de adaptación y la persona no acaba adaptándose. Entonces, esto sería un cuadro que se llama trastorno adaptativo, frecuente en personas que tienen a veces incluso enfermedades médicas en las que, digamos, que su estilo de vida tiene que cambiar y adaptarse para cuidar esa enfermedad, porque el tratamiento requiere pues una serie de actividades que son saludables. Por ejemplo, una afección médica determinada requiere pues hacer quizá ejercicio diario para no acumular niveles de azúcar altos, no comer ciertos alimentos que tengan muchas grasas, etcétera, o azúcar. En definitiva, digamos que un trastorno adaptativo se debe a un cambio de la persona, ya sea intencionado o no, en el que, con mayor o menor grado de control, en el que la persona tiene que adaptarse, tiene que cambiar sus repertorios de conductas, su estilo de vida, y el trastorno adaptativo también supone un factor de riesgo para el suicidio en los casos en los que la persona no logre adaptarse a esa nueva condición de vida. Es un trastorno que cabe mencionar también, puede que esté infradiagnosticado. Se puede ver en personas que inician un tratamiento médico y no se adhieren a la medicación prescrita por los facultativos médicos, o sea, no toman los fármacos. Y por lo tanto esto expresa que la persona no se está adaptando o no acepta que tiene una determinada enfermedad. El trastorno adaptativo, como decía, creo que está infradiagnosticado y se refiere a un cambio en el que la persona tiene que asumir diferentes conductas, adaptarse a otras condiciones de vida, a otros lugares de trabajo, a otras personas. Y cabe mencionarlo también como un trastorno que está muy vinculado a un factor de estrés presente. Por ejemplo, ese cambio de residencia. He pasado por ejemplo, la persona ha pasado de vivir en una casa con piscina amplia a un piso sin piscina en una comunidad de vecinos, donde tiene que adaptarse más a las normas de convivencia comunitaria, hacer menos ruido, etc., por una dificultad económica. Digamos que los cambios en los que se baja el estilo de vida suelen ser más perturbadores y entrañan una mayor dificultad de adaptación. Quería también introducir que el trastorno adaptativo es una de las manifestaciones del malestar que están muy vinculadas a un cambio, también a un factor de estrés presente
y en el que normalmente suelen remitir los síntomas y cesar cuando ese factor de estrés se resuelve. Por ejemplo, una pérdida de empleo supone mayor tiempo, tener que dedicar tiempo a tener una disciplina para buscar empleo. Y muchas personas logran adaptarse con mayor o menor dificultad y suele cesar cuando encuentran un nuevo empleo. Este es un caso muy prototípico. Sin embargo, es verdad que un trastorno adaptativo que requiera adaptarse a la presencia de una enfermedad médica identificada, digamos que esa enfermedad ya es crónica, no es reversible. Por lo tanto, las consecuencias del factor de estrés van a estar siempre presentes. Es de mayor dificultad, por lo tanto, adaptarse a los cambios que va a suponer, digamos, tener que cuidarse para tratar esa enfermedad que forma parte ya de la persona y que es crónica. Ese factor de estrés presente es, digamos, por ejemplo, el choque de la noticia de recibir que tienes una enfermedad, un diagnóstico determinado, y después va a estar presente siempre, y por lo tanto la persona va a tener que adaptarse siempre. Los factores de estrés, en este caso, se tienen que saber analizar e interpretar, ¿no? Una pérdida de empleo, cuando se encuentra otro, remite el trastorno por adaptación. Si en el empleo la persona se adapta bien, todo es normal. Sin embargo, en una enfermedad médica o un trastorno mental incluso, en el que la persona se va a tener que adaptar y hacer un estilo de vida crónico, incorporarlo a su estilo de vida, una serie de conductas de salud para tratar esa enfermedad de la mejor manera posible, esto puede entrañar más dificultad porque supone un cambio de por vida. Hay personas que no se adaptan y incumplen las prescripciones terapéuticas de facultativos, y muchas veces se atribuye a una personalidad, digamos, oposicionista al tratamiento, rebelde, y es muy probable que esta persona esté afectada de un trastorno adaptativo, sin necesidad de tener una personalidad o una estructura de personalidad, digámoslo así, antisocial u oposicionista. Es un trastorno que cabe mencionar también, vinculado, como decía, a cambios, a factores de estrés presentes y a cambios en los que la persona tiene que adaptarse bien a las nuevas condiciones de salud o las nuevas condiciones laborales o residenciales o de otro tipo.